Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. El origen de la existencia cíclica, por Su Santidad el XIV Dalai Lama. Acabamos de describir el proceso de cómo nuestra propia ignorancia nos destruye y cómo vida tras vida permanecemos sujetos a esa rueda de sufrimiento que llamamos existencia cíclica. Algunos niveles mentales que normalmente consideramos correctos son en realidad exageraciones de la posición de las personas y las cosas, lo cual nos genera problemas a nosotros y a los demás. La ignorancia nos impide ver la realidad, el hecho de que la gente y demás fenómenos están sujetos a las leyes de causa y efecto, pero no tienen un ser esencial que exista de forma independiente. Es preciso reconocer este proceso lo más claramente posible. Comprender cada vez mejor la secuencia que comienza con la observación desapasionada y culmina con emociones y acciones contraproducentes. Sin ignorancia, las emociones contraproducentes son imposibles. No pueden producirse. La ignorancia es su respaldo. Por eso, Aryadeva, erudito, yogi y discípulo indio de Nagarjuna, dice: igual que la capacidad de sentir está presente en todo el cuerpo, la ignorancia mora en todas las emociones dañinas. Por tanto, todas las emociones dañinas se superan superando la ignorancia. Veamos una reflexión meditativa al respecto. Considera lo siguiente. ¿El atractivo de un objeto parece inherente a él? ¿El atractivo de un objeto oculta sus defectos y desventajas? ¿La exageración del atractivo de ciertos objetos conduce al deseo? ¿La exageración de la fealdad de ciertos objetos conduce al odio? Observa cómo, primero, percibes un objeto. Luego observas que el objeto es bueno o malo. Luego concluyes que el objeto existe de forma independiente. Luego concluyes que ese atributo bueno o malo es inherente al objeto. Y luego generas deseo o odio conforme a tus juicios previos. ¿Por qué es necesario comprender la verdad? Gran parte de nuestra planificación es como querer nadar en una quebrada seca. Muchas de nuestras actividades son como gobernar la casa en un sueño. Delirando de fiebre, uno no reconoce la fiebre. Patrul Rinpoche. Palabras sagradas. Si no entendemos cómo somos realmente nosotros y todas las cosas, no podremos reconocer los obstáculos que nos impiden liberarnos de la existencia cíclica, ni, más importante aún, los obstáculos que nos impiden ayudar a otros y deshacernos de ellos. Sin visión penetrante no es posible abordar los problemas de raíz ni arrancar las semillas que podrían producir el futuro. Para superar la falsa idea de que las cosas y las personas existen como entidades autosuficientes, independientes de la conciencia, es preciso observar la propia mente para descubrir cómo se genera este error y cómo esta ignorancia da origen a otras emociones destructivas. Dado que el deseo, el odio, el orgullo, la envidia y la ira resultan de exagerar la importancia de cualidades como belleza y fealdad, es muy importante comprender cómo existen en realidad las personas y las cosas sin exageración. La única vía para llegar a esta comprensión es interna. Es preciso abandonar las falsas creencias con que ocultamos el verdadero ser de las cosas. No existe un medio externo para eliminar el deseo y el odio. Si una espina nos perfora la piel, podemos extraerla para siempre con un alfiler, pero para deshacernos de una actitud interna, hemos de ver con claridad las creencias erróneas sobre las que se asienta. Ello requiere utilizar la razón para explorar la verdadera naturaleza de los fenómenos y seguidamente concentrarse en lo que se ha comprendido. He ahí el camino que conduce a la liberación y la omnisciencia. Como dice Dharmakirti, si no se deja de creer en el objeto de una emoción dañina, ésta no desaparecerá. El deseo, el odio y demás emociones que se basan en la errónea percepción de ventajas y desventajas desaparecerán cuando se deje de ver éstas en los objetos, no mediante técnicas externas. Cuando vemos que todas las emociones conflictivas y de hecho todos los problemas nacen de una percepción errónea, queremos deshacernos de esa ignorancia. La forma de conseguirlo es reflexionar sobre el razonamiento que demuestra que la creencia en la existencia intrínseca carece totalmente de fundamento, y a renglón seguido concentrarse en la vacuidad o ausencia de existencia intrínseca a través de la meditación. Como Chandrakirti, discípulo de Nagarjuna y Aryadeva, dijo: viendo con la mente que todos los defectos y las emociones dañinas nacen de creer que uno existe de forma intrínseca, y sabiendo que el objeto de esto es el ser,
Los yogis niegan su propia existencia intrínseca. De manera similar, Aryadeva dice que la percepción de la ausencia de ser es la forma de detener la existencia cíclica. Cuando se ve la ausencia de ser en los objetos, la semilla de la existencia cíclica se destruye. Si cortamos las raíces de un árbol, las ramas y las hojas se secan. Asimismo, todos los problemas de la existencia cíclica desaparecen eliminando el malentendido que los causa. Los grandes eruditos y practicantes de la India, Nagarjuna, Aryadeva, Chandrakirti y Dharmakirti, comprendieron que es imposible percibir la verdad si no nos damos cuenta de que atribuimos a las personas y las cosas un estado de solidez y permanencia que en realidad no tienen. Era preciso comprender el vacío de esa falsa atribución y para ello analizaron los fenómenos a través de textos y razonamientos. Así que, ¿cómo hacer que la meditación sea significativa? Comprender este procedimiento es fundamental, porque si no se medita sobre la vacuidad del error que origina la destrucción, la meditación no abordará el problema por muy profunda que parezca. El hecho de apartar la mente de los objetos perturbadores no significa que se esté asimilando la verdad. Hemos de percibir activamente que los objetos sencillamente no existen de la forma en que la ignorancia considera que existen. Si una persona tiene miedo porque cree erróneamente que hay una serpiente al otro lado de su puerta, no servirá de nada señalarle que hay un árbol al otro lado de la casa. En lugar de eso, hay que mostrarle que en realidad no hay ninguna serpiente en la puerta. Asimismo, hemos de comprender que los objetos que creemos que existen en sí mismos y por sí mismos en realidad no existen de ese modo, pues sólo así podremos superar los problemas generados por esta percepción errónea. Si nos limitamos a impedir que la mente piense o simplemente pensamos en otra cosa, no conseguiremos llegar a la raíz del problema. Debemos entender que si los objetos existieran realmente de la forma en que parecen existir, las consecuencias lógicas serían imposibles. Y partiendo de esa base, podremos apreciar plenamente que los fenómenos no existen de esa manera. Seguirá pareciendo que las personas y las cosas existen de forma concreta e independiente, pero sabremos que no es así. Poco a poco, esta comprensión debilitará nuestras falsas ideas y reducirá los problemas que éstas causan. Dado que el problema fundamental radica en aceptar las apariencias como verdaderas, el antídoto es percatarse de la falsedad de las apariencias a través del razonamiento. Gracias por escuchar. Puedes continuar en el siguiente audio 3 maneras de ver los objetos.